Gracias a War Thunder por patrocinar el video. La Batalla de Francia, también conocida como la Caída de Francia, duró poco más de 6 semanas en el verano de 1940. Impulsados por la invasión de Polonia, tanto los franceses como los británicos acababan de declarar la guerra a la Alemania nazi, y en respuesta, los ejércitos de la Wehrmacht comenzaron a formar un plan para invadir más partes de Europa, incluyendo Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y por supuesto Francia. La batalla fue un gran éxito para Alemania, ya que Hitler inicialmente esperaba perder la vida de millones durante una campaña prolongada. La batalla de 43 días costó solo 27.000 soldados, mientras las fuerzas aliadas perdieron unos 73.000 y más de 1.000.000 fueron capturados por el enemigo. Únete mientras contamos la batalla de Francia. Bienvenidos a Guerras del Mundo. En los años 30, gran parte del mundo enfrentaba dificultades. El colapso de Wall Street en 1929 provocó una crisis económica y la Gran Depresión. El Dust Bowl, una época en la que tormentas de polvo severas dificultaron la agricultura de las praderas de Estados Unidos y Canadá, y varios periodos de hambruna, sequía y desastres naturales que afectaron a numerosos países, incluyendo la Unión Soviética, China y Turquía. Encima de todo, estaba la amenaza de Adolf Hitler y la Alemania nazi. En 1938, anexó Austria y los Sudetes, y el 1 de septiembre de 1939 invadió Polonia, lo que desató el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En los días siguientes, los líderes británicos y franceses le dieron a Alemania un ultimátum que implicaba retirar sus fuerzas y evitar la guerra. La oferta no fue respondida, por lo que Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá hicieron lo mismo. Aunque Gran Bretaña y Francia habían prometido ayuda militar a los polacos, no cumplieron sus promesas. En los años previos a la invasión de Polonia, Francia ya había comenzado a tomar medidas para protegerse ante la posibilidad de que Hitler también quisiera invadir Francia. Parte de este plan de defensa incluía la implementación de la línea Maginot, llamada así por el ministro de Guerra francés André Maginot, quien promovió la creación de dicha defensa. La línea Maginot era, como era de esperarse, una línea de fortificaciones de concreto, obstáculos e instalaciones de armas que se construyeron a lo largo del lado del país que limitaba con Italia, Suiza, Alemania, Luxemburgo y Bélgica. La idea de estos obstáculos era disuadir a Alemania de atacar y ralentizar los esfuerzos de asalto en caso de que decidieran hacerlo de todos modos. Las fortificaciones de la línea Maginot tenían condiciones modernas de vida y eran casi invulnerables a bombardeos aéreos y fuego de tanques. Sin embargo, tenían una debilidad, una parte de la línea cerca de las Ardenas donde el terreno accidentado dificultaba construir fortificaciones. El liderazgo militar francés veía las Ardenas como impenetrables y una ruta de invasión poco probable siempre que se tomaran medidas especiales para destruir a los invasores. Se concluyó que, si los alemanes invadían esta zona, los franceses tendrían tiempo para preparar contraataques, pues los invasores avanzarían lentamente. Pocos funcionarios sabían entonces que los alemanes aprovecharían justo esta vulnerabilidad en 1940. El 7 de septiembre de 1939, tras la invasión de Polonia, Francia inició la ofensiva del Sarre, en la que invadirían el estado alemán de Sarre. El plan consistía en atacar el frente occidental, descuidado por Alemania por su enfoque en Polonia, buscando desviar la atención de Polonia hacia Alemania. Sin embargo, la ofensiva del Sarre fue de corta duración. La invasión de Polonia fue rápida y efectiva, permitiendo a Hitler regresar las tropas a Alemania y detener la invasión francesa. Ha habido muchas críticas al método de combate francés en ese momento, y muchos historiadores señalan que todavía usaban técnicas de la Primera Guerra Mundial, que a menudo eran lentas y torpes, e implicaban el transporte y despliegue de artillería estacionaria. Los franceses se retiraron de Alemania el 17 de septiembre, el mismo día en que los soviéticos invadieron Polonia, después de haber llegado a un acuerdo con la Alemania nazi.
En los siguientes 8 meses, hubo pocas operaciones militares aliadas. Este periodo, llamado la Guerra Falsa, fue de septiembre de 1939 a mayo de 1940. Sin embargo, cabe destacar que, aunque no ocurrieron grandes operaciones militares durante este tiempo, las fuerzas aliadas intentaron presionar a los alemanes implementando sanciones económicas. Se usaron bloqueos navales para limitar suministros a Alemania y controlar sus barcos mercantes con radar. Posteriormente, comenzaron a tomar forma los planes para una operación llamada Plan R4. Esta operación implicaría que los británicos invadieran Noruega y Suecia para evitar que los alemanes se apoderaran de sus suministros de mineral de hierro, un material importante en la creación de recursos militares. Sin embargo, este plan no se llevó a cabo. Para abril de 1940, la operación fue archivada ya que se consideró insuficiente para detener a las fuerzas alemanas. Tras la Guerra de Invierno de noviembre de 1939, iniciada por la invasión soviética a Finlandia, se propuso otro plan, pero cuando reunieron las fuerzas necesarias, la guerra ya terminaba. Gracias a War Thunder por patrocinar el video de hoy. War Thunder es el juego de combate de vehículos militares más completo y totalmente gratis para PC, PlayStation, Xbox y móviles. Ya sea que prefieras el rugido de un motor de tanque de la Segunda Guerra Mundial, el silbido de un jet de la era de la Guerra Fría o la precisión de un helicóptero de ataque moderno, War Thunder tiene todo lo que buscas. El juego incluye más de 2.500 vehículos de 10 naciones, desde la época de entreguerras hasta hoy. Comandarás de todo, desde biplanos y autos blindados hasta jets supersónicos y destructores de misiles guiados, cada uno recreado con un nivel de detalle impresionante. Sumérgete en el intenso combate de War Thunder, donde vehículos increíblemente detallados, gráficos realistas y efectos de sonido auténticos te ponen al mando de las máquinas de guerra más poderosas de nuestro tiempo. Únete hoy a una comunidad mundial de más de 70 millones de jugadores en épicas batallas PvP y disfruta de la impresionante experiencia que es War Thunder, con una cantidad inigualable de contenido de alta calidad por descubrir. No hay mejor juego para los fanáticos de la historia militar. Además, no solo impresiona su apariencia. War Thunder tiene uno de los modelos de daño más realistas en videojuegos. Cada vehículo se construye hasta sus partes individuales. Motores, tripulación, combustible, armas y blindaje. Todo eso puede dañarse o inutilizarse en combate. Aquí es donde War Thunder sobresale, no solo como juego, sino como una experiencia para cualquiera que tenga, aunque sea un interés pasajero en la historia militar. El detalle, la física, el diseño de sonido, todo trabaja en conjunto para recrear el brutal ballet del combate real. También hay un sistema de personalización completo que te permite equipar tus vehículos con camuflaje histórico, calcomanías e incluso decoraciones creadas por la comunidad, perfecto para recrear las insignias de tu unidad favorita o simplemente destacar en el campo de batalla. War Thunder ahora también está en dispositivos móviles. Puedes lanzarte a batallas llenas de acción en tu iPhone o dispositivo Android, con el mismo combate a gran escala y profundidad táctica que esperarías en PC y consola. Una experiencia de batalla completa en tu bolsillo. Así que, si esto suena como tu tipo de juego, usa los enlaces en el comentario fijado o en la descripción del video para registrarte en PS Fan PC, PlayStation, Xbox o móvil. Es completamente gratis y hay un enorme paquete de bonificación esperando para los nuevos jugadores o para los que regresan y no han iniciado sesión en los últimos 6 meses en PC o consola. Este paquete incluye la decoración exclusiva de vehículo Águila del Valor, 100.000 leones de plata y 7 días de cuenta premium para impulsar tu progreso. Pero ten en cuenta que este bono está disponible solo por tiempo limitado. Una vez más, gracias a War Thunder por apoyarnos. El 6 de octubre de 1939, poco más de un mes después de que Alemania invadiera Polonia, Hitler dio un discurso en el Reichstag en Berlín, celebrando el éxito de la invasión y luego pidiendo a los franceses y británicos que aceptaran su oferta de paz. Afirmó que, si la guerra con Francia continuaba, cito, algún día volverá a haber una frontera entre Alemania y Francia,
pero en lugar de ciudades habrá ruinas y cementerios interminables. Fin de la cita. No hace falta decir que ni Francia ni Gran Bretaña aceptaron esta rama de olivo y en todo el mundo parecía que ni una sola persona creía que Hitler estaba siendo honesto y que la paz estaba por llegar. El periodista estadounidense William Shirer expresó su creencia de que Hitler estaba siendo completamente insincero, cito, como un viejo disco de gramófono que se reproduce por quinta o sexta vez. Fin de la cita. Al notar que las fuerzas aliadas no querían negociar un acuerdo de paz, Hitler emitió la directiva del Führer número 6 el 9 de octubre. Esta directiva puso en marcha el plan para atacar al oeste, aunque dichos planes habían sido diseñados con la idea de que los alemanes tendrían varios años para fortalecer sus ejércitos y su poderío militar en general. Posteriormente, ordenó que los Países Bajos de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos fueran invadidos y tomados con el menor aviso posible para evitar ser detenidos por las fuerzas aliadas. Aunque no se planeó un ataque a Francia como parte de esta directiva, Hitler sí ordenó que se ocupara la mayor parte posible de las zonas fronterizas del país para ayudar en su plan general. El 10 y 12 de octubre, Gran Bretaña y Francia rechazaron la oferta de paz de Hitler, lo que llevó a planear más la invasión a los Países Bajos. Los planes de esta campaña fueron denominados Instrucción de Despliegue No. 1. Caso Amarillo, y el primer plan de este tipo fue presentado el 19 de octubre por el coronel general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Alto Mando del Ejército. El plan era avanzar por el centro de Bélgica con un ataque frontal, empujando a las fuerzas aliadas al río Somme, con un costo estimado de 500.000 soldados alemanes. El liderazgo militar alemán creía que este enorme costo para el país significaría que no podrían actuar de nuevo durante algún tiempo después, y que necesitarían varios años para recuperarse antes de lanzar un asalto contra Francia. Según los relatos, Hitler no estaba contento con este plan. Él buscaba una victoria rápida y decisiva, y exigió que sus hombres implementaran una ruptura blindada, tal como lo habían hecho cuando invadieron Polonia. No obstante, los líderes militares no aceptaron la idea y advirtieron al Führer que sería imprudente ante un ejército avanzado como el francés. Afirmaron que la táctica solo era viable contra Polonia porque tenía un ejército deficiente. Como resultado de su decepción, Hitler ordenó que el asalto comenzara lo antes posible, incluso si eso significaba que la Wehrmacht no estaba lista. Él esperaba que si atacaban antes que después, habría menos riesgo de filtraciones de información y de que las fuerzas aliadas prepararan su propio ejército, lo que podría llevar a que Alemania fuera tomada por sorpresa cuando finalmente invadieran. Intentó persuadir a sus líderes militares para atacar el 25 de octubre, pero el consenso general era que simplemente no había suficiente tiempo para prepararse para tal tarea. 4 días después, Franz Halder presentó la siguiente etapa del plan, que implicaría que los alemanes atacaran los Países Bajos. Después, Hitler informó a su comandante en jefe del ejército el 5 de noviembre que quería que la invasión de los Países Bajos ocurriera el 12 de noviembre. Su comandante en jefe no estuvo de acuerdo, pues la Wehrmacht no se había recuperado tras invadir Polonia, y días después Hitler dijo que el mal clima pospuso el plan. En los meses siguientes, los alemanes sufrieron repetidos contratiempos. Líderes históricos notaron que Hitler no comprendía el funcionamiento de la Wehrmacht ni cómo la gran pérdida de vehículos blindados en la invasión a Polonia obstaculizó al ejército. Además, el comandante del grupo de ejércitos A, el general Gerd von Rundstedt, dejó en claro que no estaba de acuerdo con el plan de Franz Halder. Von Rundstedt creía que el plan de Halder estaba utilizando tácticas diferentes a las que hasta ese momento habían guiado al ejército alemán a la victoria, y que la Wehrmacht necesitaría abrirse paso y rodear a las fuerzas aliadas para poder destruirlas. Esto lo llevó a hablar con su jefe de Estado Mayor, Erich von Manstein, quien comenzó a elaborar un nuevo plan. Cabe destacar que, el 10 de enero de 1940, las fuerzas aliadas incautaron un borrador anterior del plan cuando un avión alemán, que volaba por error sobre territorio belga, fue derribado, provocando que se estrellara. El piloto intentó quemar los planes sin éxito y ambos fueron capturados por los aliados. Antes de este error, Hitler planeaba iniciar la operación Caso Amarillo el 17 de enero o antes,
y según se informa, se enfureció al enterarse de lo sucedido. Un observador se refirió a su posterior ataque de ira como, cito, «la mayor tormenta que he visto en mi vida». El Führer estaba poseído, echando espuma por la boca, golpeando la pared con los puños y lanzando los insultos más bajos a los incompetentes y traidores del Estado Mayor, a quienes amenazó con la pena de muerte. La versión final del plan era que los alemanes atacaran por las Ardenas en Bélgica, el punto más débil de la línea Maginot francesa. Otra razón del asalto aquí era que los franceses defendían la zona con tropas menos capacitadas, como divisiones del segundo y noveno ejércitos. El plan consistía en que el grupo de ejércitos A avanzara entre Namur y Sedan y se dirigiera hacia Amiens, mientras que el grupo de ejércitos B realizaría un ataque de distracción en el norte para atraer a las fuerzas aliadas hacia Bélgica, donde luego podrían inmovilizarlas. El plan se emitió como instrucción de campaña número O, caso amarillo, el 24 de febrero de 1940, fue aprobado por Hitler, quien creía que ofrecía la oportunidad de una victoria decisiva, algo que buscaba en cada versión. En la preparación para el asalto, Alemania movilizó a más de 4 millones de miembros del ejército alemán, más de 1 millón de su fuerza aérea, 180.000 miembros de la Marina alemana y alrededor de 100.000 tropas pertenecientes a las Waffen-SSE, la rama de combate de la Schutzstaffel. Unos 3 millones de hombres de estas fuerzas estaban disponibles para la batalla de Francia. Aunque este es un número impresionante, alrededor del 45% del ejército tenía cerca de 40 años en ese momento, mientras que aproximadamente el 50% solo había recibido unas pocas semanas de entrenamiento. Además, solo cerca del 50% de las divisiones alemanas disponibles estaban aptas para operar. Muchas estaban mal equipadas, especialmente en comparación con los franceses y los británicos. Los aliados tampoco estaban completamente preparados para la guerra. Aunque tenían aproximadamente un 45% más de armas que los alemanes, además de contar con más vehículos motorizados, el ejército británico en particular estaba insuficientemente abastecido para la guerra. Aunque estuvieron movilizados desde 1936 y totalmente desde 1939, muchos en el ejército no estaban listos para sus funciones, lo que generó una brecha entre los planes de los aliados y su ejecución. El ejército británico sufría por la falta de entrenamiento y preparativos prácticos, y los historiadores señalan que les faltaban alrededor de 150.000 pares de pantalones, 350.000 mantas, más de 400.000 tiendas de campaña y 600.000 pares de botas. A fines de 1939, los belgas mejoraron sus defensas a lo largo del Canal Alberto en el noreste del país. Mientras tanto, los líderes militares franceses habían elaborado una estrategia militar, tras analizar el paisaje circundante y considerar los recursos y la mano de obra disponibles. Se decidió que el ejército francés defendería el este y atacaría el oeste mientras avanzaba hacia Bélgica. Como Bélgica era inicialmente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, les resultaba difícil elaborar un plan de defensa cohesivo junto con los franceses. Sin embargo, los franceses creían que una vez que Hitler invadiera y violara su neutralidad, los belgas responderían y pedirían apoyo a los aliados, lo que permitiría a los franceses intervenir. La mayoría de las fuerzas francesas estaban en la frontera con Bélgica, listas para intervenir. Sin embargo, poco tiempo después, la táctica anterior de los aliados, llamada Plan E, fue reemplazada por el Plan D, que había sido propuesto por el general del ejército francés, Maurice Gamelin. Gamelin intentaba frenar el avance alemán deteniéndolos en la línea del río Dyle, de 85 kilómetros en el centro de Bélgica. Ambos planes fueron ideados para una defensa adelantada en Bélgica, siendo el Plan D muy similar al Plan E, pero aproximadamente de 70 a 80 kilómetros más corto que el anterior. Gamelin ordenó impedir que los alemanes avanzaran por el oeste de Amberes, ya que si los aliados controlaban el estuario del Escalda, podrían transportar recursos y contactar al ejército holandés. Los miembros del Séptimo Ejército, que incluía algunas de las unidades mejor entrenadas de Francia, fueron retirados de la reserva en diciembre de 1939, y tras este anuncio, fueron reemplazados por el primer grupo de ejército para que pudieran llegar al estuario y establecer un enlace con los holandeses en Tilburg o Breda.
Esta nueva modificación al plan hizo que se conociera como la variante Breda del Plan D. Posteriormente, mientras las mejores fuerzas francesas se trasladaban al norte, los alemanes movían a sus mejores soldados al sur, ya que se preparaban para el ataque a través de las Ardenas. Durante la primavera de 1940, Gamelin fue informado repetidamente de que los alemanes se estaban posicionando en las Ardenas, y la inteligencia de varias áreas reveló que planeaban atacar cerca de Sedan entre el 8 y el 10 de mayo. A pesar de todo esto, Gamelin se mantuvo firme en su creencia de que la variante Breda del Plan D era el camino a seguir, y no modificó su estrategia de batalla. Luxemburgo sería el primer país en ser invadido por los alemanes como parte del Caso Amarillo. A las 9 de la noche del 21 de mayo de 1940, la palabra clave Danzig fue enviada a todas las divisiones del ejército alemán, iniciando la primera fase de la operación: capturar Luxemburgo casi sin oposición. Luego, el grupo de Ejército B lanzó su ofensiva de distracción contra Países Bajos y Bélgica. Al día siguiente, divisiones de paracaidistas realizaron aterrizajes sorpresa en La Haya, cerca de Rotterdam, y en el fuerte Eben Emael, cerca del canal Alberto en Bélgica. Como esperaban los alemanes, el primer grupo de ejército francés, con algunos de sus mejores hombres, fue enviado contra el grupo de ejército B, dejando al resto de las fuerzas aliadas más expuestas, sin combustible y con menos capacidad. Cuando el séptimo ejército francés cruzó la frontera holandesa, descubrieron que las fuerzas armadas holandesas ya se retiraban hacia Amberes para proteger la ciudad. En ese momento, los alemanes tenían gran poder aéreo. Su fuerza aérea envió 247 bombarderos medianos, 147 cazas, 424 transportes Junkers, Ju-52 y 12 hidroaviones Heinkel G-59. Todos hacia los Países Bajos. La Fuerza Aérea Holandesa, por otro lado, solo tenía 144 aviones de combate, y alrededor del 50% de esos aparatos fue destruido solo al final del primer día, habiendo logrado derribar solo unos pocos aviones alemanes. Mientras tanto, los soldados del 18º Ejército Alemán capturaron puentes en la batalla de Rotterdam, evitaron la nueva línea de agua, defensas del siglo XVII, y luego rompieron la fortaleza Holanda, parte de esa línea. Aunque Alemania intentó capturar los aeródromos holandeses alrededor de La Haya, así como la ciudad misma, sus esfuerzos fracasaron, ya que no pudieron mantener sus posiciones y perdieron muchos aviones en el proceso. Refuerzos blindados de la 9ª División Panzer llegaron a Rotterdam el 13 de mayo, después de que el ejército francés no pudo detenerlos. Más bombardeos sobre la ciudad ocurrieron el 14 de mayo, lo que llevó a la destrucción del centro de la ciudad. Esto llevó al ejército holandés a rendirse, ya que a pesar de que resistieron a los alemanes en otras áreas, temían una mayor destrucción de su país. Aunque se rindieron, los holandeses siguieron luchando con los franceses en otros conflictos, como la batalla de Zelanda. Tras el fin del caos, los holandeses sufrieron casi 5.000 bajas, incluyendo 2.559 civiles. Bélgica fue invadida al mismo tiempo, y los alemanes destruyeron 83 de sus 179 aviones en las primeras 24 horas del asalto. Aún así, los belgas defendieron bien, especialmente en el canal Alberto, donde los alemanes intentaban avanzar. Esto preocupaba al liderazgo alemán, porque los aliados debían permanecer distraídos mientras el grupo de ejércitos A establecía cabezas de puente. Esto llevó a la batalla de Fuerte Eben Emael. El fuerte se construyó entre 1931 y 1935 para defender a los belgas de un ataque alemán si entraban por los Países Bajos. Aunque era moderno, paracaidistas lo neutralizaron rápido el 10 de mayo con explosivos en las torretas de cañones antes de tomar los puentes del canal cercano. Con el camino despejado para más infantería, los funcionarios belgas decidieron retirar sus divisiones al río Dyle 5 días antes de lo previsto. Esto fue un duro golpe para franceses y británicos, que pensaban que los belgas resistirían semanas y ganarían tiempo para prepararse. Habían planeado tomar posiciones defensivas en las ciudades de Hanou y Gembloux, con el primer ejército francés defendiendo el eje Gembloux-Wavre, mientras el cuerpo de caballería francés se dirigía a Hanou
y retrasaba el avance alemán, permitiendo que el primer ejército se preparara en Gembloux. 2. La batalla de Hanau fue la batalla de tanques más grande que se había librado hasta ese momento, y aunque los franceses habían perdido 105 vehículos, lograron destruir 160 tanques alemanes. Los alemanes lograron reparar muchos tanques tras la retirada planificada de los franceses, quedando unos 59 fuera de servicio. Según los relatos, la caballería distrajo a los alemanes el tiempo necesario para que el primer ejército se atrincherara en Gembloux. Durante 2 días, los franceses repelieron los ataques del sexto ejército alemán. El primer ejército francés tuvo que retirarse de Gembloux tras varios asaltos sorpresa alemanes desde las Ardenas y el cruce del Mosa en Sedan. Mientras los franceses seguían retrocediendo, terminaron dirigiéndose hacia Lille, lo que desorganizó toda la defensa aliada y permitió que los alemanes ocuparan Bélgica con muy poca dificultad. La batalla de Sedan tuvo lugar en solo unos días, entre el 12 y el 15 de mayo, con los alemanes planeando rodear a las tropas enemigas como parte de su operación Caso Amarillo. Mientras las fuerzas aliadas estaban distraídas por invasiones en otros países, el grupo de ejércitos A cruzó el río Mosa y capturó Sedan el 12 de mayo sin resistencia y con apoyo aéreo. Las fuerzas francesas cercanas fueron pronto incapacitadas. El 14 de mayo franceses y británicos intentaron destruir las cabezas de puente alemanas, pero los intensos bombardeos aéreos alemanes lo impidieron. Por esa época, tras la rendición holandesa, Winston Churchill viajó a Francia para evaluar la situación. Al preguntar a los líderes franceses por sus reservas, se sorprendió al saber que no tenían. El ejército francés había comprometido todas sus fuerzas al Plan D y la invasión alemana. Entre el 15 y el 17, los franceses atacaron las cabezas de puente alemanas, pero su intento de frustrar los planes de las fuerzas opuestas fracasó debido a retrasos y confusión entre las tropas. El 19 de mayo, el general Henri Giraud del 9º Ejército francés fue capturado por los alemanes. Giraud estaba con el 7º Ejército cuando lo enviaron a los Países Bajos 9 días antes, y poco después el debilitado 7º Ejército fue absorbido por el 9º Ejército. Su captura dejó a muchos soldados desmoralizados y preocupados por su destino en los próximos días. Mientras tanto, los alemanes continuaron sin inmutarse y el 20 de mayo habían llegado al Canal de la Mancha, que había sido su objetivo después de capturar Sedan, lo que les permitió rodear a las fuerzas aliadas más fuertes, incluyendo a la Fuerza Expedicionaria Británica, junto con los restos de las fuerzas belgas y los 3 ejércitos de campaña franceses, a lo largo de la costa norte de Francia. La Fuerza Expedicionaria Británica logró rechazar tanto a la 7ª División Blindada como a las Waffen-SS, siendo estos algunos de los mejores hombres de Alemania. Aunque rechazaron los ataques, el general John Gort, líder de la Fuerza Expedicionaria Británica, sabía que debía evacuar a sus hombres y convenció a sus superiores de hacerlo por mar. Los franceses luego afirmaron que los británicos los engañaron, pues pensaban que las tropas británicas solo se reagrupaban y volverían con refuerzos tras la inminente caída de Francia. El 21 de mayo tuvo lugar la batalla de Arras, un contraataque realizado por las fuerzas aliadas. Al principio, tras ser acorralados por los alemanes, los contraataques aliados fueron descoordinados y esporádicos, en parte porque la mayoría seguía en Bélgica. Esto hizo que los líderes militares franceses y británicos planearan la ofensiva en Arras, norte de Francia. Aunque con recursos y números limitados, los aliados avanzaron al sur desde Arras en vehículos blindados y al principio tuvieron éxito en el asalto. Sin embargo, tuvieron que retirarse tras el anochecer para evitar ser rodeados, perdiendo todo el progreso logrado. Aunque el conflicto fue un fracaso, permitió a los aliados reforzar los puertos del canal antes de la Operación Dinamo y la batalla de Dunkerque, pues Hitler ordenó detener sus Panzer hasta que se resolviera la situación en Arras. Para el 28 de mayo, Bélgica estaba completamente bajo el control de la Alemania nazi tras una orden de rendición del rey Leopoldo, y el futuro se veía sombrío. Posteriormente, se llevó a cabo la Operación Dinamo, que implicó la evacuación de más de 338.000 soldados aliados de las playas y el puerto de Dunkerque, en el norte de Francia. Ocurrió durante 9 días, del 26 de mayo al 4 de junio,
En el momento cumbre, unos 180.000 soldados aliados regresaron de Francia en solo 3 días. El 29 de mayo, al hacerse públicos los esfuerzos de evacuación, muchos civiles con embarcaciones fueron a Francia para ayudar a regresar a las tropas al Reino Unido. 2 días después, se supo que los muelles de Dunkerque estaban gravemente dañados e inutilizables. El capitán Guillermo Tennant, al mando de la operación, usó las playas y el muelle este para desembarcar barcos y rescatar a más tropas. Los últimos soldados británicos fueron evacuados de Dunkerque el 3 de junio, mientras que al día siguiente los barcos regresaron para recoger a los soldados franceses que quedaban. Alrededor de 26.000 fueron salvados, pero entre 30.000 y 40.000 ya habían sido capturados por los alemanes. Aunque lograron salvar a cientos de miles de soldados, gran parte del equipo aliado fue dejado atrás. Durante la evacuación hubo muchas bajas. Los franceses perdieron unos 16.000 soldados y los británicos cerca de 1.000. Los aliados también sufrieron más de 60.000 bajas en la batalla de Dunkerque. Winston Churchill llamó al aislamiento de las tropas británicas en Francia un desastre militar colosal y su rescate, un milagro de liberación. Mientras tanto, en el interior, el 1 de junio, los soldados franceses se rindieron a los alemanes tras el sitio de Lille, del 28 al 31 de mayo, lo que permitió que más aliados llegaran a Dunkerque y participaran en el conflicto. Tras la evacuación, los soldados franceses restantes lucharon contra los alemanes pese a su desventaja numérica de armamento y estrategia. Perdieron la mayoría de su armamento pesado y sus mejores blindados. El número de soldados del ejército francés estaba disminuido y ahora estaban completamente solos, sin apoyo aliado a la vista. A todo eso se sumaba el hecho de que millones de refugiados civiles habían sido desplazados y estaban tratando de huir de la guerra, lo que significaba que miles de autos y carretas tiradas por caballos estaban atascando las carreteras. El gobierno no anticipó el rápido colapso de su ejército y no supo qué hacer después. La prefectura de Chartres, que antes tenía 23.000 habitantes, ahora solo contaba con 800. La ciudad de Lille sufrió una pérdida igualmente devastadora, con el número de habitantes disminuyendo de 200.000 a solo 20.000. La segunda fase de la batalla de Francia entonces se llevó a cabo, llamada Caso Rojo. Comenzó el 5 de junio en los ríos Somme y Aisne. Los alemanes esperaban simplemente entrar y derrotar fácilmente a las tropas francesas, pero en las siguientes 3 semanas, los franceses hicieron esfuerzos valientes para resistir más ataques. A muchos soldados se les dio una nueva oportunidad de vida al estar más cerca de talleres de reparación y depósitos de suministros. Empezaron a pensar que las cosas se veían un poco mejor que antes. Más de 100.000 soldados franceses regresaron al país por varios puertos en Normandía y Bretaña, lo que aumentó su número y les permitió recuperar y reparar vehículos blindados antes dados por perdidos. Su moral seguía alta por ahora. Después de haber soportado el caos y la carnicería, muchos oficiales del ejército francés también recibieron un segundo aire, ya que ahora sentían que tenían más conocimiento y experiencia para enfrentarse a los alemanes. Confiaban más en sus armas, vehículos y suministros, ya que la artillería y tanques franceses funcionaron mejor que los alemanes. Sin embargo, los alemanes también querían ocupar Francia. Todas las divisiones del grupo de Ejército B atacaron ambos lados de París y, tras 48 horas sin avanzar, continuaron sin desanimarse. Se trajeron vehículos blindados para rechazar a los franceses, pero los ataques alemanes fueron toscos y resultaron en la pérdida de 80 de 500 vehículos en su primer ataque. Aunque capturaron cabezas de puente, los alemanes no lograron cruzar el Aisne y en Amiens fueron rechazados repetidamente por la artillería francesa. Ante la artillería francesa, se incorporó la Fuerza Aérea Alemana, permitiendo el lento avance de la infantería y vehículos blindados. No fue hasta el tercer día de combates que finalmente pudieron cruzar el río. Aunque Francia todavía tenía aviones disponibles y se trajeron varios bombarderos para intentar evitar que los alemanes cruzaran, sus esfuerzos finalmente fracasaron. Mientras tanto,
Cerca del pueblo de Abbeville, los franceses fueron empujados hacia atrás y obligados a retirarse, eventualmente regresando al otro lado del río Sena. El 12 de junio, la 51 División Highland británica y el 9º Cuerpo francés se rindieron en Saint-Valérien-Côte. El 14 de junio, la capital francesa, París, cayó. Los alemanes cruzaron el Sena, avanzaron por Normandía y capturaron el puerto de Cherburgo el 18 de junio. En ese momento, aunque las tropas alemanas estaban dispersas y tenían áreas vulnerables, los franceses encontraron imposible atacar gracias al poder de la Fuerza Aérea Alemana, que se movía constantemente sobre ellos. Mantuvo la supremacía aérea durante toda la batalla y llevó a la Fuerza Aérea Francesa rival al borde del colapso, ya que no podían reemplazar sus aviones destruidos. Las aeronaves restantes fueron al norte de África francés para evitar más destrucción. La línea Maginot fue atacada varias veces durante el conflicto. Un asalto duró 8 horas, dejando 46 soldados alemanes muertos y otros 251 heridos. Solo murieron 2 soldados franceses. Sin embargo, en junio volvió a llamar la atención de los alemanes, ya que buscaban evitar que los franceses lo usaran en su contra mientras cruzaban el Somme. Tras el asalto a París por el grupo de ejército B, el grupo de ejército A avanzó hacia la retaguardia de la línea Maginot. El 15 de junio, las pocas fuerzas francesas se preparaban para retirarse cuando los alemanes atacaron. La batalla subsiguiente fue lenta y difícil, con los franceses mostrando una fuerte resistencia incluso ante tan malas probabilidades. Sin embargo, las fortificaciones de la línea Maginot fueron superadas una a una. Varias divisiones alemanas apoyaron al grupo de ejércitos A. Con artillería pesada y morteros, obligaron a las tropas francesas a retirarse a las montañas de los Vosgos el 17 de junio. Ese mismo día, otras tropas alemanas llegaron a la frontera suiza, cortando las defensas de la línea del resto de Francia. El 22 de junio se firmó el armisticio entre Francia y Alemania. A pesar de esto, muchas unidades francesas continuaron luchando. Algunos que resistieron a los alemanes en la línea Maginot se rindieron el 25 de junio tras el armisticio, mientras otros continuaron hasta el 10 de julio, cuando los líderes franceses les pidieron cesar la resistencia. El armisticio dividiría Francia en dos. Una zona permaneció bajo la independencia nominal francesa, mientras que la otra fue sometida a la ocupación militar alemana. Según el acuerdo, la Marina y la Fuerza Aérea francesas debían ser neutralizadas, sin entregarlas a los alemanes, mientras otras condiciones generaron debate y resistencia entre los franceses. Una disposición permitía modificar los términos para cumplir demandas italianas, y otra exigía que cualquier ciudadano alemán hallado en Francia fuera entregado a los alemanes, probablemente para ser deportado y enviado a un campo de concentración. Los alemanes aseguraron que solo actuarían contra refugiados que fomentaron la guerra, eufemismo para los judíos alemanes que huyeron a Francia por asilo. Después, franceses e italianos firmaron otro armisticio. Mientras que Italia ocupó solo un pequeño territorio francés, también exigieron la desmilitarización de las, cito, zonas fortificadas y bases navales de Toulon, Bizerta, Ajaccio y Orán. El 10 de julio de 1940, el simpatizante fascista francés Pierre Laval presionó a la Asamblea Nacional o al Parlamento francés para que se disolviera. Esto llevó a la creación de la Francia de Vichy, o el Estado francés, que operaba bajo un régimen mucho más autoritario, con Philippe Pétain, un mariscal francés que había comandado el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, al mando. El ex primer ministro francés Paul Reynaud renunció el 16 de junio y recomendó a Pétain como su reemplazo. Tras la creación del Estado francés, el anterior lema revolucionario, libertad, igualdad, fraternidad, fue reemplazado por trabajo, familia, patria. Pierre Laval era conciliador del régimen nazi y deseaba colaborar, creyendo que el futuro de Francia dependía del éxito de Alemania. Muchos soldados franceses siguieron resistiendo a los alemanes tras el armisticio. Un crítico destacado del nuevo régimen francés fue Charles de Gaulle, un oficial militar que huyó a Inglaterra
y se estableció como una voz de resistencia contra la ocupación alemana. Mientras más y más movimientos locales en Francia comenzaban a surgir y crecer, tomaría algún tiempo para que prosperaran. El conflicto de 6 semanas en 1940 fue sangriento y tedioso. Quizás debido a que los franceses y británicos creían en su propia superioridad militar, permitieron que los alemanes invadieran y capturaran varios países con poco esfuerzo. A pesar de los valientes esfuerzos franceses ante la desventaja, las malas estrategias y el mal liderazgo causaron la caída de su país. Ambos bandos tenían unos 3.5 millones de soldados, pero las pérdidas aliadas superaron ampliamente a las del eje. Los aliados perdieron 73.000 soldados, otros 240.000 resultaron heridos y 15.000 desaparecieron. Más de 1.7 millones de soldados fueron capturados por el enemigo. Los franceses y británicos perdieron un total combinado de 4.643 tanques y aviones. Por otro lado, la batalla de Francia le costó a Alemania la vida de más de 28.000 soldados, así como la herida de más de 111.000 más. Además, 19.384 desaparecieron y se perdieron hasta 2.250 tanques y aviones en el conflicto. Una vez más, un sincero agradecimiento a War Thunder por patrocinar este video. Puedes jugarlo gratis ahora mismo en PC, PlayStation, Xbox o móvil, usando los enlaces en el comentario fijado o en la descripción del video. Y si eres nuevo en el juego, o si ha pasado medio año desde la última vez que entraste al campo de batalla, hay un paquete de bonificación por tiempo limitado esperándote. Tanto en PC como en consolas, incluyendo vehículos premium y una gran cantidad de recompensas dentro del juego, así que no te lo pierdas, únete a War Thunder hoy mismo.